Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy Jesús, ¿qué nos está hablando? Que hay dos tipos de árboles. Uno que da frutos buenos y otro que da frutos malos. Y entonces él dice una cosa que es muy cierta. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni tampoco un mal árbol puede dar buenos frutos. Y hace otra comparación. Dice, pues no se cosechan higos de los espinos, es decir, un espino no puede dar un higo, ni una zarza puede dar ¿qué? Uvas, porque ese no es el fruto que le corresponde. Y llega a Lucas 6:45 y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Es decir, lo que tú hables, lo que tú pienses, lo que tú haces es lo que hay en tu corazón. Es lo que está diciendo esta noche Jesús. Y dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es decir, que si tu comportamiento es malo, si tu hacer es malo, es lo que hay en tu corazón. Y dice, a lo último dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y por qué traigo este tema? Lo que le digo, lo que está pasando hoy en las redes. De un cristiano que se contaminó con el virus y dio, bueno, con la ciencia médica, más la sabiduría que les dio Dios a los médicos, salió del hospital y él decía, Dios sí sana, Dios nos guarda, Dios nos protege. Y después voy y escucho un testimonio de un pastor que se contagió con el virus y dice, no, es que el Salmo 91 no es para nosotros, solo Cristo vino a salvar. Otra vez les digo, no estoy juzgando los pensamientos de ninguno de los dos. Otros, también un familiar se contaminó del virus y murió. Entonces también decía lo mismo, no, Dios, o sea, la promesa de sanidad no es para este tiempo, ya Dios no nos sana. Entonces, y por eso se llevó a mi familiar, simplemente. Pero lo que les digo, el que salió del hospital decía, Dios sana, amén, bendiciones, las promesas de Dios son reales. Entonces, hoy les planteo este tema. ¿Quién cree que tiene la razón en estos momentos? Los que no fueron contagiados, dice, Dios nos protege. El que se contagió, pero salió de la enfermedad, superó el virus, él dice, Dios nos sana. Pero tenemos el otro extremo. Tenemos los mismos cristianos, unos que se contagiaron y otro que se contagió y se murió. Entonces, este grupo dice, Dios nos sana en este tiempo, solo vino a salvar. Yo les hago la pregunta, ¿quién estará en la razón? Dejen los comentarios ahí, en el chat que tenemos en este momento. Quiero saber cuál es su pensamiento. ¿Con cuál pensamiento usted está a favor o con cuál está en contra? Y explíquenos por qué. Pero es bueno saberlo, porque el tema que hoy lo he puesto se llama ¿tu fe en qué está basada? ¿En qué se basa tu fe en esta noche? Lógicamente algunos me dirán, en Dios, sí, lógicamente todos los que creemos en Cristo, todos los que seguimos la Biblia, creemos en Dios. Pero ¿qué crees de Dios? Es la otra pregunta. Tú me dirás, yo creo lo que dice este libro. Muy bien. Si tú crees lo que dice este libro, estás muy bien. Pero, ¿será que realmente nosotros sí creemos lo que dice este libro? Y por eso es la pregunta. ¿En qué se basa tu fe? ¿Tu fe en qué está basada realmente? ¿Cuál es tu creencia
de Dios. Si hay coherencia en lo que hablamos, decimos, pensamos y hacemos, vamos a estar viéndolo con la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia muchas veces utilizan para tomar ejemplos los árboles. Yo me puse a estudiar sobre los árboles. Me puse a estudiar la función de la raíz, la función del tallo o el tronco, la función de las hojas y de cada una cosa, para qué sirve en el árbol, cuál es su función. Y lo primero que encontraba es que las raíces es lo más importante que tiene un árbol, ¿cierto? Porque las raíces, si están en buena tierra, de ahí absorben agua. ¿Qué más absorbe la raíz? Los nutrientes de la tierra. Y si ella está cimentada bien y comienza a crecer, va a formar un árbol fuerte, saludable, ¿cierto? Y va a crecer en gran manera. Va a crecer tanto que va a comenzar a dar hojas y va a ser un árbol frondoso. Y no solo va a dar hojas, estamos hablando de árboles frutales en este momento, va a comenzar a dar flores. Y si da flores, va a dar frutos, ¿cierto? Pero todo comienza, para que el árbol esté bien formado o esté saludable o crezca bien, todo depende de la raíz, donde esté plantada. Si está plantada en buena tierra. Entonces, el árbol toma el agua, toma los nutrientes y toma lo mejor para que el árbol crezca. Y así es nuestra fe. Si nuestra fe tiene buenas raíces, si nuestra fe es correcta, va a crecer espiritualmente. Y qué curioso que así como el árbol crece, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Pero que tiene que tomar la mejor agua, y tiene que tomar los mejores nutrientes para que crezca. Entonces, una buena raíz. ¿Será que nosotros sí tenemos la fe correcta? ¿Será que nuestra fe sí está basada en Dios? ¿Será que nuestra fe sí está basada en la palabra de Dios? ¿O en qué está basada nuestra fe? Cuando nosotros le oramos a Dios, hoy que hacemos este servicio de oración, ¿en qué está basada nuestra oración? Vamos a ir a Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a ver lo que dice este versículo. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, para que tú tengas una fe correcta, la palabra de Dios nos está dando la respuesta. Nuestra fe debe estar fundada ¿en qué? En este libro. Para que podamos crecer fuertemente en lo espiritual, así como crecen los árboles más grandes, toda nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. ¿Quién lo dijo? Pablo. ¿En dónde? ¿En qué libro? En Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice, así que la fe es por el oír. Es decir, que nuestros oídos son como las raíces. Ellas están absorbiendo agua, está absorbiendo los nutrientes. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene el agua que absorbe nuestros oídos? ¿De dónde vienen los nutrientes que escuchan nuestros oídos? Tú dirás, sí, de la palabra. ¿Estás seguro? Y por eso les planteaba el tema. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Tú a quién le crees? ¿Dios sí sana? Dios no sana. ¿Dios nos guarda o no nos guarda? Porque según lo que yo he escuchado en las redes, que son personas cristianas, unos dicen que sí y otros que no. Cuando yo los escuchaba, yo dije, wow. Primero cuando escuché a los que sanaban, yo dije, Dios, amén, Dios sana. Y cuando escuché al pastor que dijo, no, Dios no sana y el Salmo 91 no es para nosotros, yo dije, ¿será que Dios no sana? Y comencé a pensar, ¿por qué a unos Dios los sana y a otros no los sana? ¿Será que Dios tiene favoritos? No les voy a decir quién está en la respuesta correcta, porque esto no lo tiene que decir es la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que nuestra fe debe estar basada en ¿qué? No se les olvide, en este libro. Y vamos a ver en esta noche si realmente nuestra fe se basa en este libro o en qué
estamos creyendo. Entonces él dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Tú debes escuchar y escuchar y escuchar y escuchar el consejo de Dios para que tu fe sea fuerte. Si quizás tu fe se cae y no te vuelves a levantar, ojo porque el hombre de Dios puede caer, pero la diferencia es que hay dos tipos, uno que se levanta y el otro que se queda en el piso. El que se levanta es el que está basada su fe, miren qué, en la palabra. El que se queda en el piso no tenía una creencia correcta de la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oiga lo que está diciendo. Tú debes aprender ¿de quién? De los apóstoles y profetas. ¿Pero de cuáles apóstoles? ¿De los actuales? ¿De los profetas actuales? No. Cuando Pablo habla que nos debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, está hablando de lo mismo, de este libro. De los apóstoles de Jesús, los que caminaron con Jesús. Pablo, Pedro, Juan, aquellos que estuvieron con Jesús. Y los profetas, pues aquellos que estuvieron ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Y mire lo que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ojo, y la piedra principal del fundamento, así como la casa tiene bases, nuestro principal fundamento es ¿quién? Jesús. Pero tú dices, ¿cómo sigo a Jesús? Pues lo seguimos a través de lo que Jesús dijo lo mismo en este libro, no más. Es decir que todo nuestro fundamento, toda nuestra creencia debe estar en este libro. No se les olvide eso. Y ahorita van a entender por qué. Efesios 2:21, mire lo que dice. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí es lo que dice? En que el edificio, todo bien coordinado, igual que el árbol, si está fundamentado sobre este libro, dice, va creciendo para ser un templo santo. Va creciendo para ser un templo, ¿qué? Santo. ¿Qué es lo que más nos pide la Biblia? Santidad en el Señor. Si no hay santidad en tu vida, lógicamente no todos pecamos, cometemos errores, pero si tú te la pasas en una vida de solo pecado, 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 quizás tu fe no está en este libro, no tienes la creencia correcta. Y dice, Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo sé que una persona tiene el Espíritu? Porque también su fe se basa en este libro. Porque el Espíritu te lleva a toda verdad. Y la verdad está ¿en dónde? En este libro, ¿cierto? Bien. Entonces ahora vamos a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mire lo que dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces acá nos está dando un consejo, Pedro. ¿Qué dice? Desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Y ojo, porque a veces nuestra fe se mueve es debido a que tomamos leche adulterada. ¿Y sabes por qué? Porque no está en este libro. Esa leche que no viene de este libro. ¿Y qué pasa cuando un árbol no toma el agua correcta? O sea, no toma la suficiente agua, no toma los suficientes nutrientes. Crece débil. Y si crece débil, no puede dar hojas. Si no puede dar hojas, no puede dar flores. Si no puede dar flores, pues no puede dar fruto. ¿Y qué dijo Jesús? Pues un árbol que no da buen fruto, a Dios no le sirve. ¿Y por qué razón? Por lo que está creyendo. 2. Mire lo que dice el punto 2. La raíz sostiene el árbol. ¿Quién es la que sostiene el árbol para que esté fuerte, ceñido? La raíz.
Si ustedes miran los árboles más grandes, ¿qué hacen? Ellos entierran bien sus raíces y sus raíces se vuelven gruesas. Y es difícil arrancarlos. Usted primero tiene que arrancarlos por partes para poder quitar un árbol. Y estos árboles que tienen buenas raíces, ¿qué pasa? Cuando vienen los vientos, el viento los zarandea. Nuestra fe va a ser zarandeada. Pero no nos pueden tumbar. Pero el que no tiene buena doctrina, el que no está cimentado, su fe no está en la Biblia, ¡pum!, se cae. Así son los árboles, con los que están débiles, viene el viento y ¡pah!, y se cae. Ayer el pastor lo explicaba. Falsas doctrinas. Si tú te comienzas a fundamentar en falsas doctrinas, va a venir una doctrina que te va a sacar de la fe y te va a tumbar. Vayamos a lo que dice Mateo 7:24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Miren lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ojo, porque si tú dices que tienes fe, que crees en Cristo, tienes que no solo escuchar, sino tienes que hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, mire lo que va a decir Jesús. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces dice, le compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. ¿Por qué es prudente? Porque el hombre, antes de construir su casa, examina bien dónde la va a colocar. Si la coloca sobre la roca o sobre la arena. Entonces Jesús está diciendo, el que escucha y hace esto lo que yo digo, lo compararé al hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. ¿Prudente por qué? Porque examinó muy bien dónde iba a ser construir su casa. ¿Qué pasa al que construye su casa sobre la roca? Mateo 7:25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir que si tu casa está construida, tus raíces está construida sobre esta palabra, sobre la Biblia, no vas a ser derrotado. Y ojo porque acá Jesús dice, ¿van a venir problemas? Sí. ¿Van a venir persecuciones? Sí. Pero no vas a ser derrotado. ¿Por qué? Porque estás basado sobre este libro. Mateo 7:26, mire lo que dice. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ojo porque hay otra persona que escucha y no las hace. Es decir, ojo, si tú escuchas, pero no haces lo que te enseña este libro, tienes un problema. Dice Jesús, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué trae esta comparación Jesús? Porque los escribas enseñaban, pero ellos muchas de esas cosas que enseñaban no lo hacían, sino se lo ponían a los demás. Entonces Jesús le dijo, ojo, porque sus bases están mal. Su creencia está en Dios, pero ustedes no hacen lo que Dios dice. El que realmente está en lo correcto es aquel. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? Que alguien tiene la verdad porque escucha y hace lo que está en este libro. Y cuando vengan los vientos de doctrina, cuando vengan los problemas que quieran mover tu fe, tú no te derrumbas. Sí, quizás vas a dudar, pero te vas a levantar y vas a salir adelante, porque dices, yo tengo un Dios todopoderoso que me ayuda. Pero el que no se desanima, entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿en qué estaba basada la fe de esta persona? Efesios capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros. Ojo, porque aquí cuando dice y él mismo constituyó unos apóstoles, estamos hablando de los apóstoles de Cristo, los 12 que caminaron con Jesús. Sabemos que Judas se torció, pero Pablo siguió con el ministerio. Y dice, y a otros profetas. ¿Cuáles profetas? Los que están en la Biblia. A otros evangelistas, evangelistas que ya los conocemos. A otros pastores y maestros. A fin, ¿para qué están estos ministerios? ¿Cuál es la razón? ¿De que ellos sean exaltados? ¿De que ellos sean los que reciban la honra de Dios? No, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ellos están para prepararnos a nosotros. ¿Para qué nos preparan? Para que seamos útiles en el ministerio. Si tú llevas 30 años escuchando palabra y no estás sirviendo, ojo, también tienes un problema. Porque mire lo que dice la palabra, Efesios 4:12, no lo digo yo, lo dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, nos prepara para nosotros preparar más gente, para discipular, para llevar el evangelio a otras personas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué está el pastor? ¿Para qué está el evangelista? ¿Para qué estuvieron los apóstoles? ¿Para qué estuvieron los profetas? Para perfeccionarnos, prepararnos para que podamos servir en el ministerio. Un buen árbol que está sembrado en buena tierra, que toma buena agua, que toma buenos nutrientes, crece sano y fuerte. Pero no solo para él crecer, crece también para dar ¿qué? Flores. ¿Qué hace con las flores? Da semillas. ¿Para qué da estas semillas? Para que se pueda esparcir estas semillas y dar más árboles, ¿no? Para que crezcan más árboles. Pero no solo para eso, también dar frutos donde se guarda la semilla, ¿no? ¿Y cómo hace para esparcir las semillas? Crea estos frutos para atraer a los seres vivos que lo coman y los seres vivos van y los distribuyen. Los animalitos y no solo los animalitos. Dese cuenta que nosotros también nos beneficiamos. Es decir, que el árbol no solo crece para él, sino crece para servir a los demás. Y da fruto. Y nosotros somos privilegiados de comer de esos frutos. Por eso si tú estás en la palabra de Dios y ya llevas como mínimo 5 años, ya debe estar dando fruto. No solo para ti, sino también debe estar dando fruto para los demás. Tú dices, uy no, pero ¿qué puedo servir? Hay muchas formas de servir a Dios. Puedes predicarles a otros, puedes ayudar en la iglesia, otros están cantando y alabando, otros están ayudando con mujeres. Hay muchos ministerios donde puedes servir en el Dios. Tienes que dar fruto. ¿Por qué? Dice Jesús, el árbol que no dé fruto, lo quemo. Lógicamente ahí habla del fruto personal, pero también habla, si tú no das como fruto personal, mucho menos va a dar fruto para otras personas. Ten cuidado con eso. Examina qué está pasando en tu vida. Otra vez Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Ojo, si nuestros pastores están en la verdadera doctrina, todos vamos a tener una sola fe. Y si ustedes miran, el cristianismo tiene muchas doctrinas y cada uno tiene su doctrina y uno dice, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Sabe por qué han salido tantas doctrinas? Porque muchas doctrinas no están basadas en este libro. Por eso tienes que tener cuidado a quién escuchas. Porque quizás esa doctrina, si es mala, te puede enfermar. Porque ¿qué dice? ¿Para qué están los apóstoles? ¿Para qué estuvieron los profetas? ¿Para qué están los evangelistas? ¿Para qué están los pastores y maestros? Para que todos lleguemos a una misma ¿qué? Fe. Y del conocimiento Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Ahora, nuestro fruto personal, ¿cuál debe ser? Que debemos llegar a ser igual como caminó Cristo acá en la tierra. Debemos ser igual, hacer lo que Él hizo. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe cómo es un niño fluctuante? Que un día dice sí y al otro día dice no. Que tú le preguntas, ¿qué quieres ser hoy? Y él dice, yo quiero ser bombero. Y ya a las 2 horas dice, no, yo ya no quiero ser bombero, yo ya quiero ser ahora policía.
Ese es un niño fluctuante, que se mueve su pensar cada momento. Y viene un viento de doctrina extraña y comienza a decir, ah, no, yo creo mejor lo que dice tal persona. Y viene otra doctrina y dice, no, yo ya no creo esto, sino ya estoy creyendo esto. Cuando tu doctrina debe estar basada en lo que diga ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. Mire lo que dice, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oiga, dice que nosotros en Cristo Jesús somos un cuerpo y Él es la cabeza. Es decir, que Él es el que dirige todo el cuerpo. Pero por eso es que debemos crecer en una sola fe. Porque yo no me imagino un pie diciendo yo voy a crecer, digamos, me estoy inventando acá, 1 metro, y el otro pie dice no, yo voy a crecer 50 centímetros. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Va a tener un problema, ¿sí o no? Yo no me imagino la cabeza creciendo y todo el cuerpo quedando pequeño, que tiene un problema. Yo no me imagino una mano creciendo y la otra queda más cortica. Tiene un problema. Todos debemos crecer en la misma unidad de ¿qué? De fe, es decir, en la misma doctrina. Doctrina que solo debe venir ¿de dónde? De la palabra de Dios. Vayamos a Gálatas 1:6, perdón, Gálatas capítulo 1:6. Y mire lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué pasó con los Gálatas? Se estaban alejando. Para seguir un evangelio diferente. Hoy muchos siguen evangelio diferente. ¿Y sabe por qué? Porque escuchan muchos líderes. Yo no estoy diciendo que esté mal escuchar a otros pastores predicar o a otros líderes religiosos predicar. Lo que estoy diciendo es que muchos no saben discernir la falsa doctrina. Y como es un pastor conocido internacional, entonces dice, ah, pues como este pastor es internacional, entonces todo lo que él diga es cierto, todo lo que él diga es verdadero. Si él dice que hay que tirarnos en un puente, muchos lo hacen. Dese cuenta, en Estados Unidos ha pasado con las sectas. Una vez un hombre dijo que todos, que los iba a llevar los extraterrestres y todos se metieron en una bolsa y murieron. ¿Y por seguir qué? Falsas doctrinas. Ojo con lo que escuchas. Si tú ves que ese hombre no está predicando bien, que solo tiene errores, no lo escuches más, porque quizás te puede mover de tu fe. ¿Sí es lo que le dice Pablo a los Gálatas? Para seguir un evangelio diferente. Y mire lo que les va a decir. No que haya otro. Si ahorita tenemos tantas doctrinas, es porque evangelios diferentes. Y Pablo dice, no es que haya otro, solo hay uno y es el que está acá, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel de cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo dice, si aún yo, o si un ángel, un serafín o un arcángel viene y te enseña algo que va en contra de lo que está acá en la palabra de Dios, es maldito. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿De dónde estás tomando tu agua? ¿De qué está basada tu fe? ¿Tus raíces sí están tomando esta agua? ¿Sí están tomando agua de la Biblia? ¿O están tomando agua de lo que dicen los hombres? Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea maldito. Pablo lo dice, anatema es maldito. Es decir, tú tienes que rechazar esa prédica porque te puede envenenar. Yo les daba el ejemplo cuando estábamos allá en la iglesia, ¿no? Presencial.
Si yo les ofrezco un vaso de agua que es 99% agua, ¿sí? Pero le echo un 1% que es veneno, ¿ustedes se lo tomarían? No, porque ustedes dicen, eso me va a enfermar. Así puede pasar, un poquito de doctrina falsa te puede sacar, te puede envenenar tu fe y derrumbarte y tumbarte. Ahora Gálatas 1:10, mire lo que dice. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice, yo tengo que predicar el Evangelio como es. Y tengo que denunciar a los falsos profetas. Si no los denuncio, estaría agradando a los hombres. Pero como yo quiero agradar a Dios, tengo que enseñarles el Evangelio correcto. Quizás hoy muchos este tema no les vaya a gustar. Pero, como dice la palabra, o como dijo Pablo, yo tengo que agradar a quién? A los hombres. Y tengo que predicar la palabra tal como Él la dejó. Vayamos a Hechos, capítulo 17, versículo 10. Mire lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿A dónde llegaron? A la sinagoga de los judíos, dice. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Después de que yo termine de predicar, cuando se acabe esta transmisión, cuando se acabe este servicio, ¿qué tienes que hacer tú? Ir a revisar que todos los versículos que utilicé los haya utilizado correctamente. Esto hacía la gente de Berea. Aunque era el apóstol Pablo el que escribió gran parte de los libros del Nuevo Testamento, ellos, a pesar de que él les predicaba, ellos iban y confirmaban en el Antiguo Testamento que todo lo que dijo Pablo estuviera ahí. Ahora, todo lo que tú escuchas de predicadores, así sea de Alejandro, tienes que examinar que esté correcto, que esté en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué muchas personas caen en doctrinas erróneas? Porque no conocen este libro. Para uno identificar una doctrina errónea, tiene que conocer este libro. Si tú no lo conoces, es muy fácil que te vayas a la doctrina equivocada, que comiences a creer cosas extrañas. Por eso es que vemos pastores que abusan de las ovejas, que les roban el dinero. ¿Sabe por qué? Porque a esas ovejas solo les gusta escuchar lo que dice el pastor, pero no leer lo que dice este libro. Y ahí es cuando caen en el error. Sean como ustedes tienen que ser como los de Berea, escudriñando que eso sí esté en la palabra de Dios. Ahora quiero que vayamos a 2 de Corintios 12:1. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué está contando Pablo? Que él estuvo en el tercer cielo, en una visión, dice. Pero mire lo que iba a decir, 2 de Corintios 12:3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Mire dónde estuvo Pablo, en el paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Dice, vi cosas tan sorprendentes que ni siquiera puedo expresarlas. 2 de Corintios 12:5. De tal hombre me gloriaré, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo tuvo una visión, dice que fue hasta el tercer cielo. Pero dice, no me voy a gloriar de esto. ¿Y sabes por qué tampoco se lo quiero contar a ustedes? Dijo Pablo,
Por una simple, sencilla razón. Quiero que ustedes me sigan es por lo que dice este libro, no por la experiencia que yo tuve. Porque si yo les cuento esta experiencia, ustedes ya no van a seguir este libro, sino me van a seguir a mí. Y prefiero que sigan a lo que he hablado, lo que he predicado. Es decir, que acá nos está enseñando una cosa. Y ojo con esto. ¿Se acuerda de los ejemplos que les di al principio? Unos dicen Dios sí sana y el otro dice Dios no sana. ¿Pero por qué lo están diciendo? Por la experiencia que tuvieron. Ellos dicen Dios sana porque Dios me sanó. Y el que fue atacado con el virus, este pastor que le dice, Él no sana porque a mí no me sanó. Es decir, la fe de nosotros no debe estar basada en las experiencias de otras personas. Fuerte. Y lo digo porque es que mucha gente se deja tocar. Como todos dirían, ay, como este era pastor y si no sanó al pastor, pues mucho menos a nosotros. Te hago la pregunta, ¿eso es lo que dice la palabra? No, es que yo le estaba orando a Dios para que me regalara la casita, pero no me la dio. Entonces, como Dios no me dio la casita, a los demás tampoco les va a dar la casita porque a mí no me la dio. No. O como los otros que le digo, vino la persona que estaba contagiada y ellos no se contagiaron. Entonces dijeron, Dios nos protege. Muy bien, a ellos los protegió, pero a los otros no. Entonces, ¿nuestra fe en qué debe estar basada? No en experiencias humanas. Ojo, mucho cuidado con eso. Una experiencia es solo para esa persona. Una experiencia acerca a esa persona. No podemos tomar esa experiencia como si fuera doctrina. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de no creer en este libro. Por eso les digo, yo no voy a juzgar por qué razón este fue sano y este no fue sano, porque este lo protegió y este no lo protegió, porque eso no me concierne a mí. Eso solo le concierne a quién, a Dios. Dios sabe, conoce qué fue lo que pasó, cuál es la voluntad de Él. Solo Él la conoce. Pero porque a ellos le haya pasado, no quiere decir que a mí me vaya a pasar. Y eso fue lo que dijo Pablo. Yo no les voy a enseñar mi experiencia, porque esa experiencia solo fue para mí. Y si yo la enseño, yo sé que me van a comenzar a seguir a mí y no van a seguir la palabra de Dios. Entonces, cuando tú escuches una experiencia de una persona, escúchala, está bien. Pero mira si esa experiencia está conforme a la palabra de Dios. Porque si esa experiencia no está conforme a la palabra de Dios, tú puedes caer en el error. Así sea el hombre más reconocido en la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Ir a la palabra si lo que él está enseñando es correcto. Amén. Ahora primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu. Hoy con el internet hay muchos espíritus predicando. Y que te pueden confundir. Sino probad los espíritus si son de Dios. Lo dice Juan también. Prueben los espíritus. ¿Cómo los probamos? Con la Biblia. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dese cuenta que desde el tiempo de Juan, de Pablo, de Pedro, habían muchos falsos profetas y muchos caían en eso. ¿Pero por qué? Porque su fe no estaba cimentada en esto, sino su fe está cimentada en experiencias. Tienes que probar también a los que predicas. Tú tienes que mirar que ellos prediquen conforme a la verdad. Nuestro pastor lo dice. Ustedes tienen que comprobar que esto esté en la Biblia. No me crean a mí, crean es lo que está en la Biblia. Porque muchos caen con falsos maestros. Otra vez vuelvo y lo digo. Porque no conocen la Biblia. Entonces cuando el pastor les predica, todos son amén, amén, amén. ¿Y eso está en la Biblia? No sé, pero si mi pastor lo dijo, amén, amén, amén. Ah, mentiroso. Tú tienes que conocer la Biblia, es tu responsabilidad. Porque tenemos que estar en la verdad. Un poquito de doctrina falsa nos puede envenenar y tumbar nuestra fe. Hay que tener cuidado. Ahora vayan a primera de Juan 4:4, mire lo que dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Con qué lo vencemos? Con Dios, claro, pero también con su palabra, conociendo si eso es falso o verdadero. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo
y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No te preocupes si las personas no vuelven por... Tú invitaste a una persona que estaba en una falsa doctrina y no volvió, no te preocupes. Porque lo dice la palabra, dice, ellos escuchan al mundo, ellos no quieren escuchar palabra de Dios. Y cuando dice que escuchan al mundo, quiere decir que escuchan solo la voz del hombre, pero no quieren escuchar lo que está en esta palabra. Ahora, ojo con que nos dejemos guiar por el error. Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿A qué vino nuestro Señor? A salvarnos. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os has escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndole de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Mire lo que nos está dando de consejo Pedro. Ojo, si tú detectas error y sigue predicando error, ¿qué tienes que hacer? No lo vuelvas a escuchar. Ay, no, pero es que lo siguen muchas personas. Porque lo sigan muchas personas, eso no quiere decir que él esté predicando la verdad. Porque quizás esas personas quieren escuchar lo que les gusta a ellos, pero no quieren escuchar lo que Dios nos quiere hablar a nosotros a través de este libro. Fuerte, ¿sí o no? ¿Qué es lo mejor para nosotros? Pues la palabra de Dios. La palabra es la que nos ayuda a tener una fe fuerte, constante, que no nos pueden derrumbar. Vayan a 2 de Pedro 1:16, mire lo que dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Si a ti es de los que te gustan escuchar mentiras, pues te estoy diciendo, tu fe no está basada en Dios. Si te gusta escuchar experiencias de otras personas de lo que le pasó, tu fe no está basada en la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra, sino crees solo lo que te dice el pastor, tu fe no está basada en la palabra de Dios. Estás escuchando fábulas artificiosas, dijo Pedro. ¿Por qué muchos siguen a estos falsos maestros? Porque dicen, traigo una revelación. Es decir, está diciendo, esta revelación ya no sirve. Uf. Pero mire lo que nos va a decir Pedro. Segunda de Pedro 1:16. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos, mire lo que va a decir, tenemos también que la palabra profética más segura, esta es la palabra de profecía más segura, a la cual, mire lo que va a decir Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una torcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En pocas palabras, Pedro te está diciendo, deja de buscar profetas. Deja de buscar experiencias extranaturales. Deja de estar buscando revelaciones. Si quieres preguntarle algo a Dios, búscalo en este libro. Es el mejor remedio para que tu fe crezca fuerte, saludable. Deja de buscar prédicas de hombres muy populares o reconocidos. No estoy en contra de ellos. Pero si tú sigues a un hombre de estos, mira que su palabra sea conforme a lo que está en la Biblia. Ahora, lo que les decía. Entonces, vuelvo y traigo los ejemplos. ¿Sana o no sana? ¿Nos protege o no nos protege? ¿Qué nos dice la palabra?
cuando nosotros estemos orando, ¿en qué creemos realmente? Entonces mire lo que va a decir Santiago 1.5. Vayamos a Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿con qué? Con fe. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a estar orando por las peticiones. Pero ¿qué nos está diciendo nuestro hermano Santiago? Usted tiene que pedir esto, sabiduría. Pero si usted la va a pedir, ¿cómo la tiene que pedir? Fe. ¿Qué es fe? Creer, ya, sencillo. Usted tiene que creer. ¿Pero en qué vas a creer? ¿En la experiencia que le pasó al pastor que les digo? ¿En la experiencia que le pasó a los hermanos que les digo? No. Usted tiene que creer es lo que dice Dios en este libro. Y dice, pida con fe, mire lo que dice, pero pida con fe, no dudando nada. Le está diciendo, oiga, no dude de lo que Él te ha prometido en este libro. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Es decir, si tú le estás pidiendo algo a Dios, si tú estás orando por una petición, pero no crees que Dios te la va a dar, dice la palabra, pues no te la va a dar. Simple. O no te va a responder más bien. Más bien, pongámoslo así. Porque a veces pedimos cosas que no nos convienen. Entonces Dios, no es que Dios no nos responda, simplemente cuando no nos responde está diciendo, eso no te conviene. O sea que sí te dio respuesta. Pero ¿cómo tienes que pedir? Creyendo que Él te lo va a dar. Porque si tú no crees, es mejor que no ores. Si tú te acercas a Dios, Diosito, dame un trabajo, pero si no me lo quieres dar, no, ya no me lo des. No, no estás creyendo en Dios. Dios sí te quiere dar un trabajo, Dios te quiere, o sea, Dios te quiere dar esa petición que vaya conforme a la voluntad de Dios. Pero tienes que acercarte con qué? Con fe. Mire lo que dice Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, el hombre inconstante, ¿qué quiere? Digamos, hoy yo digo, mañana quiero comprar un carro rojo. A las 3 horas digo, ya no quiero rojo, ahora quiero negro. No, pero ya mejor un carro no, mejor una moto. Tú no puedes orarle a Dios así. Tú tienes que decirle, Padre, te estoy pidiendo por este carro. Señor, yo sé que tú me lo puedes dar porque creo en ti. Ahora, lo que vas a decirle, si es tu voluntad, dámelo, Padre, por favor. Yo confío que así es. Y ya, es muy sencilla, pero tienes que creer que Dios te escucha y que Dios te va a ¿qué? A responder. Vayamos a Hebreos 11:6. Mire lo que dice Hebreos 11, capítulo 6, versículo 6, perdón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Claro. Imagínate tu hijo que te diga, papi, ¿me puedes traer qué? El PlayStation, que es lo que anda a los niños ahora, o el Xbox. Imagínese que nos lo pidan. Y de un momento, ¿me lo traes hoy? Y de un momento a otro nos resulta diciendo, ah, no, yo no creo que usted me lo traiga. Usted nunca trae nada. ¿Cómo se siente usted? Pues usted dice, pues ya no se lo voy a traer. Listo. Pues así pasa con Dios. Si tú te vas a acercar a pedirle una oración, créele que Él te la va a responder. Créele. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si tú buscas a Dios, Él te galardona. Él te responde las oraciones. Por eso te digo, si no te responde esa oración es porque quizás te haya dicho no. Y ese no es que no te conviene. Ahora vaya a Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en el barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo
de Dios. ¿En qué momento Pedro se hundió? Cuando no creyó en Jesús. Él le dijo, si tú eres Jesús, que yo pueda caminar sobre el agua. Y Jesús que le dijo, ven. Pero cuando él le dio miedo, temor, se hundió. Ahora vayan a Mateo 6:25. Mire lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué veremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué nos dijo Jesús? No se afanen ni por lo que van a comer, ni lo que van a vestir, que nuestro Padre, el Dios del cielo, ya sabe de lo que tenemos necesidad. Crean. ¿Qué hay que hacer? Creer conforme a lo que está escrito. Les hago la pregunta, ¿Dios sí nos protege o no nos protege? Si usted dice sí, entonces órale para que nos proteja. Pero si usted dice no, entonces ¿para qué le va a orar si Dios no nos protege? ¿Ah? Si usted qué piensa, que Dios cuida de nosotros, o sea, que nos da también el alimento, yo digo que sí. Entonces créale, cuando ore, crea que Dios lo va a bendecir en todo, en lo material. Pero si tú no crees, entonces ¿para qué le oras? Si ya no le crees que Él te va a dar, no, yo mejor no le oro porque ¿para qué? No tiene razón, ¿sí o no? Tenemos que creer lo que Él dice, pero no lo que dice mi experiencia, no lo que dice tal persona, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso les contaba lo de la experiencia de estas personas. Yo no estoy a favor del uno ni del otro porque no sé por qué le pasó eso, porque a algunos los protegió y a otros no, y porque a otros los sanó y a otros no. Yo estoy a favor de lo que dice este libro. Y este libro me dice, órele a su padre, pero órele ¿cómo? Con fe. Créale que Él le va a responder. Créale. Porque si no le crees, ni siquiera lo busques, porque Él ni siquiera te va a escuchar, no te va a galardonar por eso. Amén. Vamos a estar viendo. Vayan a Mateo 7:7. Mire lo que dice. Pedid y se os dará. Mire lo que dice Jesús. Esto no lo dijo un hombre, no lo dijo un apóstol, lo dijo Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Quién lo dijo esto? ¿Un pastor? No. ¿Lo dijeron los hermanos de la iglesia que fueron sanos? No. ¿Quién lo dijo? Dios. Pida y va a encontrar. Pida y vas a hallar. ¿Qué más dice el Mateo 7:9? ¿Qué hombres hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque es la ley y los profetas. Entonces hace una comparación. Si ustedes les saben dar buenas cosas a sus hijos, cuando ellos le piden cosas, ¿cuánto más nuestro Dios que nos ama, nos quiere, que envió a su Hijo para que muriera por nosotros, para salvarnos? Ahora mire lo que dice Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lógicamente, esa petición debe estar basada conforme a ¿qué? A la palabra de Dios.
Muy sencillo. Porque si la petición va en contra de Dios, Dios no te va a responder. ¿Cómo así? Sí, claro. Si tú le estás orando, yo siempre doy el ejemplo, por una persona que no es de tu misma fe religiosa, Dios no te va a responder esa petición. ¿Por qué? Porque en su palabra ya ha dicho, no se meta con inconversos. Es decir, que la respuesta ya está ¿dónde? En la Biblia. ¿Por qué debes orar? Que sea una persona realmente que cristiana, y ahí sí te va a escuchar. Mire lo que dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que quieras. Pero ojo lo que está diciendo. Si mis palabras, es decir, si tú conoces la palabra, lo que dice sobre esa petición, dice, pidan, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire Juan 16:33 lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué dijo Jesús? Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Ahorita que está pasando el coronavirus, ¿cómo deberíamos estar nosotros los cristianos? En paz. Pero tú no puedes estar en paz por una simple y sencilla razón, porque tus raíces están plantadas en el televisor y tú escuchas solo noticias malas. Mire, han muerto tantas personas se han enfermado. Entonces, ¿qué pasa con la paz que hay en ti? Se pierde, porque en este momento le crees más a lo que dicen en las noticias que a lo que Dios te dice, que Él te guarda y te protege. Pero mire lo que dice al igual, en el mundo tendréis aflicción. ¿Vamos a pasar por aflicción? Sí. Entonces me vas a decir, ¿y qué pasa si me enfermo? Pues tienes que creerle que Él te va a sanar. ¿Y qué pasa si me muero? Pues gloria a Dios porque estabas cimentado en su palabra y te salvas. Pero tienes que ¿qué? Que creer. A ver, dice ahora Salmo 1:2. Mire lo que dice el Salmo 1:2. Dice, la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está nuestra delicia? En este libro. Y en su ley medita de día y de noche. Te hago la pregunta, ¿tú sí lees este libro constantemente o solo lo lees cuando estamos en los servicios? Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, oiga lo que dice, y todo lo que hace prospera. Ojo, acá no te está diciendo que se te van a acabar los problemas, no, sino que si tú estás cimentado en la palabra de Dios, vas a salir en victoria en los problemas. ¿Se acuerdan cuando David y Goliat? Goliat era un hombre potente, grande, con armadura y todo. David era un hombre pequeño en ese momento. Y dice, yo no vengo a pelear acá con armas de hombres, yo vengo en el nombre de Dios. Y cogió la onda, lanzó la piedra y ¡pum! Y venció, pero porque su confianza en quién estaba, en Dios. No en las fuerzas de uno, no en la experiencia de otra persona, no en lo que dijo tal pastor, sino en lo que dice quién, la palabra de Dios. Salmo 52:8 para terminar. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Qué dijo el salmista? En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Ojo que no está diciendo en lo que me dijo mi líder, en lo que me dijo mi pastor, en lo que dijo la experiencia de tal persona. 52:9. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. ¿Cómo es Dios? Es bueno. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Jesús lo dijo, van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido, yo lo sacaré adelante. Si te caes, yo te levanto. Si te enfermas, yo te sano. Yo te guardo, yo te protejo. Eso no lo dice Alejandro, eso lo dice este libro. Entonces ahora sí, hazte la pregunta. En este tiempo, ¿tu fe en qué está basada? ¿Ah? ¿Si se está basando en lo que dice la palabra de Dios? ¿O está basada en lo que dicen los hombres? Para que crezcas fuerte, no se te olvide, tu fe debe estar basada en lo que dice la Biblia. Y cuando tengas una oración, una petición en particular, busca qué dice la Biblia sobre esa oración. Amén.